Hemos dado inicio a la sesión, así que le pedimos a todos los invitados que se sienten. Sí. Vamos a proceder entonces a la cuenta. Tiene la palabra la secretaria de la Comisión, Jimena. En la cuenta tenemos, señor presidente, la excusa del director de la Dirección General de Aguas, señor... Por favor, pido silencio. Las excusas para el día de hoy de asistir del señor director general de Aguas, señor Oscar Cristi. Ese sería el único documento de la cuenta, señor presidente. Iniciar las intervenciones de nuestros invitados. Agradecemos la presencia de Carlos Esteves, exdirector de la Dirección General de Aguas. Matías, ¿cómo se pronuncia el apellido? Desmadril, exdirector de la Dirección General de Aguas. Por Chile Sustentable está Sara Larraín, que la divisé por ahí hace un rato. Sara, ¿cómo está? Bienvenida. Y por la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, está Gloria Alvarado. ¿Cómo está, Gloria? También nos saludamos recién. La idea es que las intervenciones sean de 10 minutos para que después pueda haber consulta de los senadores y se concentren en la indicación del Ejecutivo, porque ya hemos tenido muchas sesiones para analizar el proyecto original y también para analizar desde el punto de vista doctrinario este tema, para no volver a los mismos temas y con el objeto de poder ir avanzando en la tramitación de esta iniciativa. Acordamos 2 sesiones que expresen la pluralidad de opiniones que existe en la materia, de manera tal que los senadores nos podamos formar una convicción para votar respecto del proyecto y particularmente la indicación del Ejecutivo. Así que les vamos a dar la palabra por 10 minutos, reitero, sobre la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en el mes de enero. Vamos a partir entonces por Carlos Esteves. ¿Está lista la presentación? Carlos Esteves tiene la palabra. ¿Lista la presentación? A ver, los técnicos están haciendo las correcciones. Sí. Partimos entonces por Carlos Esteves Valencia. Y a los miembros de la comisión. Lo primero, si es que entiendo bien cómo funciona, porque me lo explicaron recién, pero parece que era aquí. Ya. Señalar primero de que la aproximación a la indicación del Ejecutivo, a mi juicio, debe hacerse desde las 3 principales funciones del agua, que es lo mismo que lo que plantea las Naciones Unidas como la articulación armónica de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: medio ambiente, sociedad humana y economía. Es decir, el agua como un derecho humano, el agua como un elemento vital para preservar y recuperar los ecosistemas y el agua como un elemento esencial para el desarrollo productivo. Y además, en transcurso de la discusión, se podrán ver algunas novedades de la indicación, como por ejemplo agua subterránea, panel de expertos, etc. Dicho aquello, en el caso del desarrollo productivo está vinculado con distintos temas, como agua del minero, la propuesta que existía en el boletín anterior de extinción de los derechos de aprovechamiento en mano ociosa, o la caducidad de derecho de aprovechamiento en manos de especuladora, o la necesidad de la regularización de usos ancestrales. Y en el caso del agua y en el caso del panel de expertos, que siempre tienen las normas elementos positivos y elementos que uno puede criticar o cuestionar, me da la sensación a mí de que hay una suerte de desconfianza a la DGA o a la burocracia de la DGA, que se pueden generar ciertas burocracias que no están del todo pensadas y que no tienen recursos para ello, o una doble instancia administrativa en algunos elementos. Pero quiero agregar de que este proyecto de ley tiene un informe financiero, y el informe financiero tiene un estimado, si no me equivoco, como de 2.700 millones de pesos, que es más o menos lo mismo que tenía el informe financiero anterior, con la diferencia que el informe financiero anterior se focalizaba en regularización de derechos de agua que estén en uso ancestral, pero que no hayan sido objeto de regularización. Entonces, me da la sensación de que los recursos para esa regularización o quedan en la nube, o están pendientes,
o serían reemplazados por estos mismos recursos por un monto muy similar, pero esta vez destinado a contratar un panel de expertos y a los planes estratégicos de aguas. Por el tiempo que nos dijo recién el presidente, no puedo sino centrarme en el primer tema, y me voy a centrar solo en el primer tema en esta presentación. El derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento y la consolidación del uso doméstico de subsistencia, que los objetivos de desarrollo sostenible, el número 6, se refieren a la meta 6.1 y 6.2, que a mi juicio son siempre interesantes tener a la vista. Lo vinculado con el tema de protección del ecosistema está vinculado con el 6.3 y 6.6, y lo vinculado con una mejor gestión y para el uso productivo está vinculado con la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión eficiente del agua. Pero como dije, la primera parte o la parte de esta presentación se hará en estos dos puntos. El artículo 4 bis de la indicación del Ejecutivo 2019 en adelante, cuando hablo de indicación ejecutiva me refiero a esta indicación del Ejecutivo 2019, recoge de los artículos 5 y 5 bis que las aguas cumplen diversas funciones y que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Pero se diferencian algunas cosas del texto que había sido aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado y que fue votado en general por esta comisión. Primero, agrega lo que está subrayado, es decir, para estos efectos, la Dirección General de Agua arbitrará las medidas necesarias para facilitar y garantizar el consumo humano. A mi juicio, esto no parece criterioso. Primero, porque la obligación de garantizar los derechos humanos en su segundo componente la ancla en la DGA. Aunque recién se decía que debe ser garantizado por el Estado. Da a entender como si la ley, el Código de Agua, estableciera obligaciones y responsabilidades a la DGA. Si bien tiene algunos artículos que se refieren a las funciones de la Dirección General de Aguas, pero claramente esto involucra a la Administración del Estado y en el caso del MOP, por cierto, a la Subdirección de Agua Potable Rural, a la Dirección de Obra Hidráulica, la propia Dirección General de Agua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ejemplo. Y además se puede subentender que la DGA entonces no debe arbitrar medidas necesarias para facilitar el recurso hídrico, para garantizar el saneamiento, si es que asociamos consumo humano como acceso al agua potable. Se consagra como derecho humano el acceso al saneamiento, pero no se mandata explícitamente a la DGA ni al Estado en su implementación. Estos derechos no son divisibles. Luego, se propone eliminar varias disposiciones que a mi juicio son las que permiten aterrizar los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento desde su declaración o reconocimiento. ¿Y por qué es importante hacer una declaración o reconocimiento? Porque la convierte en un principio orientador del Código de Agua. Si los primeros artículos del Código aparece que es un derecho humano y van apareciendo criterios, se convierte en un principio orientador. Se elimina del artículo 5 del texto matriz, al cual se presenta la indicación, que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y que, en consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En gran parte esto ya está en el ordenamiento jurídico. Está en el propio artículo 5 del Código de Agua y está en los artículos 595 y 589 del Código Civil. Lo que no estaba es que en cualquiera de sus estados, también en estado sólido o gaseoso. Pero lo que aquí se propone más bien es que la legislación no hable cosas distintas en los distintos cuerpos de ley. Se elimina también del artículo 5 que el Estado protegerá la agua existente para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales. Se elimina, a mi juicio, una obvia manifestación del derecho humano en nuestros pueblos originarios que nació con mucha vehemencia desde los propios legisladores. También elimina otras disposiciones fundamentales del artículo 5 bis, del inciso segundo, por ejemplo, que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano de subsistencia y saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Lo hemos explicado muchas veces. Es decir, de la disponibilidad cada vez menor de aguas superficiales y aún sustantiva de agua subterránea, si piden simultáneamente agua en un mismo punto, una comunidad de APR, por ejemplo, y una empresa o industria, se preocupará primero de asegurar el agua para el consumo humano. Se prioriza. Y después de eso vienen las reglas de remate que están en el texto del código, en que el que tiene más dinero se lleva el derecho en caso de que hay más de un solicitante. También se elimina el inciso 4 que dispone que en periodos de escasez,
cuando la DGA deba disponer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento o prorratear las aguas, deberá priorizar el uso para el consumo humano de subsistencia y saneamiento. Y se elimina el inciso sexto, que entrega un beneficio al agua potable rural que les permitiría extraer aguas hasta 12 litros por segundo mientras tramitan la solicitud definitiva de un derecho de aprovechamiento ante la DGA. Más adelante en el código se recoge parte importante de este inciso, lo voy a mencionar luego. El artículo 20 de la indicación del Ejecutivo explicita la definición de uso doméstico y subsistencia. A mi juicio es una muy buena definición que recoge la discusión que se había dado en las comisiones. La señala como el uso doméstico y de subsistencia como el aprovechamiento que una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensable para su subsistencia. Yo comparto esta propuesta, sin embargo no comparto el lugar donde se instala el artículo 20. El artículo 20 solo se refiere al aguas superficiales, sería lógico que estuviera en las primeras disposiciones del Código de Agua y abarcase a todo tipo de derecho de aprovechamiento. Luego, también se eliminan otras disposiciones como el artículo 5 ter, sexto y sexto bis, por parte de la propuesta de la indicación del Ejecutivo, del 5 ter, que para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles superficiales o subterráneas, etc. Si bien se mantiene en la disposición del Código, en la propuesta del Ejecutivo, la reserva y en consecuencia hay un tratamiento diferenciado. En el artículo 6, que vuelve a la redacción original del Código vigente, es decir, lo propone dejarlo tal como estaba, se eliminan algunos incisos muy relevantes para el derecho humano a acceso al agua potable, por ejemplo, de haber riesgo de que la explotación de uno o varios derechos de aprovechamiento afecten gravemente a la fuente natural, la DGA podrá limitar o suspender su ejercicio. Para la ponderación de ese riesgo, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica. Es decir, el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento que se presenta va acompañado de un conjunto de normas que lo aterrizan. Esas normas que lo aterrizan van siendo eliminadas. Y yo creo que vale la pena poner atención en esto. Del artículo 6 bis se elimina la norma que posibilita la extinción de un derecho por su no aprovechamiento, que es el principio de eficiencia. Esta norma está vinculada con el uso productivo, pero también con el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, toda vez que aquel que tiene aguas y que no la aprovecha y pasa una cantidad de años paralelamente al pago de patentes incrementales, puede esto volver, si es que pasa una cantidad de años sin ser aprovechado, a ser un bien nacional de uso público y en consecuencia disponer de él para el consumo humano, para el saneamiento con las prioridades ya mencionadas. Pero también se elimina que de constatarse en un derecho de aprovechamiento que un cambio de uso produzca una grave afectación a la fuente natural del agua, el servicio, la DGA, podrá limitar dicho uso o suspender sus ejercicios mientras persista esta situación, defendiendo ¿qué? Lo priorizado. Además de estas normas que se eliminan, se agregan adicionales que complejizan, a mi juicio, el ejercicio del derecho humano al agua potable y saneamiento, es decir, lo hacen más difícil. Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 141 recoge parte importante de lo que se eliminaba del agua potable rural, de que mientras dura la tramitación del derecho de aprovechamiento podrá extraer aguas, pero le agrega dificultades. La primera dificultad es que deberán presentar una memoria explicativa. Hasta hoy las memorias explicativas son para derecho de aprovechamiento sobre X litros por segundo, si estoy de la región metropolitana hasta la frontera con el Perú, sobre 10 o 50 litros por segundo, dependiendo si son derechos consultivos o no consultivos. Perdón, si son consultivos, al norte 10 máximo, de ahí para arriba memoria explicativa, al sur de Santiago 50 litros. Y 100 y 500 si son derechos no consultivos. Entonces ahora las APR, si tienen una dificultad, tienen que presentar esta memoria explicativa. Pero además, si las aguas son subterráneas, deberán instalar un sistema de medición y transmisión de caudales extraídos, porque se remite al artículo 68. Aunque el artículo 68 no dice deberá, dice podrá. Para los demás, queda a criterio de la Dirección General de Agua cómo prioriza aquello, ¿no? Aquí estamos hablando de que mientras solicito el derecho, tengo que hacer una serie de instalaciones que pueden durar un año.
y después ya tengo el derecho de aprovechamiento. Pero además se dice expresamente que se le van a aplicar sanciones de los artículos 173 y siguientes si es que no se cumple con lo anterior. En esta lógica que se hace más complejo el ejercicio del derecho humano, también el artículo 20, que fue aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos en particular, y establecía o establece que para las necesidades humanas de bebida y los usos domésticos de subsistencia, dice, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, etcétera, para satisfacer este derecho, con la única restricción de que en el área no existe un sistema de agua potable rural o concesionada. Pero el inciso cuarto que propone el Ejecutivo agrega que la persona que ejerza este derecho debe ser una persona natural. No hace distinciones, empresa, y claramente esto limita a todas las APR, porque todas las APR son personas jurídicas. O son comités y son personas funcionales, son comités, organizaciones funcionales dentro de la ley de junta vecina, o son cooperativas, con o sin fines de lucro. La nueva ley de servicios sanitarios rurales se preocupa de que deban ser sin fines de lucro. Claramente habría que hacerse cargo de un problema al respecto. Pero además, esta misma indicación, al artículo 20, el inciso sexto, incorpora 3 limitaciones administrativas que a mi juicio son inaceptables para poder ejercer el ejercicio del derecho humano cuando no hay otra posibilidad de acceder al agua. La primera es que debe haber una resolución de la DGA que determine caso a caso un nivel máximo de extracciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien que vive en un lugar recóndito donde no hay ni siquiera sistema de agua potable rural, y pasa una vertiente por su casa y saca agua para que su familia la cose, la trata lo mejor que pueda beber de ella, consumirla y darle a sus animalitos. Y tiene que entonces presentar una resolución de la DGA que determine un nivel máximo de extracciones. Pero además se agrega que tiene que haber un pronunciamiento previo de un panel de expertos. Es decir, aquí un panel de expertos va a ver este caso en particular de esta persona y va a ver si tiene derecho o no a sacar esta agua para subsistir. Y después este panel de expertos se va a tramitar una resolución. ¿Qué es esto? A mi juicio es burocracia. Y a mi juicio es dañino. Y además se dice que va a haber un acto fiscalizatorio que determine el uso que se le da al agua extraída. A mi juicio son limitaciones absurdas. La única limitación que debiera haber y que a mi juicio se elimina y no se entiende por qué, es que podás ejercerlo en la medida que no exista un sistema de agua potable rural funcionando. Salvo que el propio sistema esté colgado o esté sin agua, caso en el cual podría, como persona jurídica, aquí también se elimina que sea natural, aprovechar aquello. También se propone, en el artículo 56, como ustedes saben, el artículo 56 es la contraparte del artículo 20, el 56 se refiere a aguas subterráneas, donde el derecho de agua y la tierra están unidas. Ahí estaba regulado un inciso primero, que permite que cualquier persona, nuevamente, pueda acabar en suelo propio pozos para la bebida y uso doméstico. Y el inciso segundo lo llamaba aguas del minero. Pues bien, el texto que aprobó la Comisión Especial de Recursos Hídricos agregó, además de las aguas del minero, las aguas de la APR. Un inciso segundo en que beneficia directamente a la APR para poder aprovechar estas aguas, sin tener que tramitarla por el solo hecho que estén o en sus terrenos, o en alguno de sus socios, o en un predio fiscal con autorización del fisco. Pero esto se elimina. Lo segundo y el inciso primero que estaba ahí, se mueve a un nuevo artículo 56 bis. Y todo este artículo hoy día queda solamente para el agua del minero, que discutiremos más adelante qué consiste eso. Se privilegia, por tanto, en este artículo el agua del minero y se lleva al consumo humano al artículo 56 bis. En el 56 bis se copia el párrafo del 56, pero se le agrega que tiene que ser una persona natural. O sea, nuevamente quedan fuera los comités de agua potable rural. Y creo, y perdón la velocidad con que tuve que hablar, pero tenía que ajustarme a los tiempos que se nos solicitó. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Carlos Esteves. Habló rápido, pero quedó todo muy claro, así que agradecemos su presentación. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Matías de Madrid, exdirector de la Dirección General de Aguas. Sí, después viene Chile Central y después viene Senado.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Carlos tuvo la inteligencia de concentrarse en un tema, yo cometí el error de intentar abordar todas las materias, que la verdad es que no son pocas, pero el desafío es importante. Bueno, si uno analiza la reforma en trámite, el texto aprobado y en definitiva la cantidad de temáticas que están siendo abordadas, la verdad es que uno podría aquí identificar distintas materias que están siendo abordadas por esta reforma. Escasez natural, temas de sustentabilidad, coordinación, falta de acceso al agua potable ni rural, cambio climático, organizaciones de usuarios, sobreotorgamiento de derechos de agua. La verdad es que es un sinnúmero de desafíos, de falencias, de problemas que estamos queriendo resolver. Para situarnos en la realidad, la verdad es que Chile, con 4.200 kilómetros de longitud, tiene una variedad climática y de disponibilidad de agua bastante distinta entre el norte de Chile de lo que tenemos en la región centro, la región sur. Si uno ve, a partir de, y ese es el motivo por el cual estamos hoy día acá, hemos invitado a exponer nuestra visión nuestra opinión sobre las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. Lo primero que yo leo de la respuesta, de las críticas a nivel parlamentario principalmente, es que hay un consenso en que estas indicaciones no abordarían los problemas y particularmente agravarían los problemas de especulación. La especulación ha sido algo que se ha querido solucionar, que se ha querido atacar por esta reforma, y eso significa más bien hoy día esta indicación, a juicio de varios senadores, diputados, de que se estaría pasando de lado, no se estaría resolviendo adecuadamente. Entonces, si tuviésemos que sintetizar cuáles son estos problemas, desafíos que estamos abordando con la modificación al Código, yo interpreto que son las siguientes. Primero, la priorización del consumo humano, y que Carlos Esteves recientemente lo ha expuesto. Segundo, atacar la especulación. Y la especulación, cabe preguntarnos qué es lo que es la especulación realmente, porque aquí se ha demonizado o se ha identificado con cierto tipo de problemas, situaciones que eventualmente necesariamente no lo son. Pero bueno, hay un problema ahí que atacar. En tercer lugar, la escasez hídrica. Qué duda cabe que la realidad chilena, la disponibilidad natural del recurso ha ido disminuyendo y, por otra parte, la demanda aumentando sostenidamente. En cuarto lugar, el cambio climático, la sustentabilidad, particularmente a todos aquellos usuarios que se encuentran fuera del marco del CEIDA, que no tienen las mismas reglas, las mismas exigencias que ese tipo de proyectos. Y por último, algo que en mi opinión ha sido dejado de lado en el tiempo, lamentablemente, que es la gestión y la institucionalidad, tanto pública como privada. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente tenemos consenso en cuáles son los problemas que aquejan a nuestro país y a nuestra regulación? Y segundo, en el caso de haberlo, porque pareciera muchas veces que sí estamos hablando de los mismos problemas, priorizados de manera distinta, pero los mismos problemas. Bueno, ¿cuáles son las formas de solucionarlo? La especulación. Aquí tomé una región, como es la región del Maule, y en un país en el cual más del 80% de los usuarios son agricultores. Si uno analiza esta situación, la región del Maule, nos encontramos que hay más de 128.000 hectáreas bajo riego y la producción de nada menos de 1.600 megas de energía con la misma agua. Entonces, estamos hablando de una región que utiliza activamente, intensamente el recurso hídrico. Es una lámina que se presentó aquí en el Senado en noviembre pasado. ¿Cuál es la realidad? Porque estamos hablando de especulación, de concentración, de no uso. ¿Qué es lo que es especular? Es tener un derecho de agua, es pedir un derecho de agua, no utilizarlo y tener una expectativa de generar un valor por una transacción de un título o uso, o la realidad del uso. Bueno, aquí vemos un diagrama en que muestra la realidad de la cuenca del Maule. Esto es lo que se llama un diagrama unifilar, donde se muestran todas las redes de canales. Los agricultores ganan a Enel en batalla por el agua. ¿Qué es lo que es esto? Hubo una gran discusión sobre cómo se debían de ejercer los derechos de aprovechamiento de agua de las centrales en virtud de un convenio del año 47. Bueno, aquí estos regantes, esta discusión
esto que ha motivado, de hecho, que hayan llegado acá al Senado a exponer sus preocupaciones, eso, en mi opinión, no es especulación, eso es el legítimo ejercicio de un derecho. Entonces la pregunta, y aquí hay una imagen de la zona del Maule, San Javier, Cunaco, Colbún. La pregunta es, ¿estamos teniendo un problema estructural de especulación que apalanque una gran discusión de cambiar nuestra estructura del Código de Agua, llevándolo a derechos temporales, caducables, por la especulación, por la concentración? Y en esto muchas veces lo llevamos a la discusión entre el derecho temporal, el derecho permanente, el derecho perpetuo. La verdad es que cada vez que uno ve el relacionamiento entre las comunidades y particularmente los casos exitosos, este es un caso de Codelco en la Junta de Vigilancia de la Concagua, en donde llegaron a un acuerdo histórico que de hecho, lo preceden años de discusiones, de mal uso del derecho, de calidad de agua, de infraestructura. Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo en donde en una cuenca con un alto grado de demanda, de conflictividad, han resuelto sus problemas de una manera sumamente razonable. Hace pocos días atrás, en la Conferencia Mundial de Minera en Toronto, en Canadá, este representante de la comunidad indígena Huatacondo explicó cómo con una compañía minera, Teck, estaban llegando a soluciones en materia de calidad, en materia de monitoreo. Aquí podríamos citar, traje 3 láminas, para ver, bueno, estamos hablando de un problema que nos pone el foco en la discusión legislativa en la especulación y eso una serie de modificaciones que apuntan a desnaturalizar el derecho de agua como lo conocemos, o en realidad los problemas son otros también. Gestión, infraestructura, no uso de los derechos de agua, la escasez, la situación de Casablanca. Qué duda cabe que hay una comunidad, hay un uso agrícola, agroindustrial de gran magnitud y que fruto de la escasez de recursos hídricos que está evidenciado empíricamente ha generado una serie de problemas, pero más bien apuntan a la infraestructura. ¿Qué pasa en Paine? Ahí uno ve, y muchas veces se dice, bueno, la concentración, no sé si se logra percibir en esa imagen, el tamaño de los predios que están utilizando agua para regar. El Elqui, ¿cierto?, en la región de la Senadora Muñoz, ¿cierto? Bueno, aquí en la parte alta se ve el embalse Puclaro, agua abajo, uso intensivo del recurso hídrico. Entonces, primer gran punto, la especulación. Mi opinión personal es que, y lo vamos a ver más adelante, las indicaciones aumentan el valor de las patentes, no le ponen tope a estas, aumenta progresivamente en el tiempo, pero verdaderamente lo que uno ve en la realidad, estamos hablando de regiones, tanto las mineras, tanto las que utilizan agrícolamente el agua, de uso intensivo. Esa es la realidad. En términos de consumo humano, hay diversos, ya a esta altura del partido, investigaciones de la falencia del acceso al agua potable en el rural. Y uno de los casos más dolorosos es que sean comunidades, personas suministradas a través de camiones de aljibe. Esos son los números que se manejan, que la autoridad ha planteado, más de 140.000 millones de pesos en solo 4 años. ¿Ya? Solo en el caso de Ligo Petorca estamos hablando de más de 8.000 millones de pesos. Y hace pocos días atrás conocemos una noticia en que el Ministerio de Obras Públicas inaugura un sistema de agua potable rural en que vio la necesidad, eran pocos litros por segundo, la perforación de un pozo, y eso significó poner término a una situación en extremo compleja que significa el desembolso de muchísimos recursos públicos, muy precaria la situación, con un sistema de agua potable rural. En materia de gestión, inversión e infraestructura, los problemas que tenemos entonces son de nuestra legislación, es que el derecho es perpetuo, es que hay concentración. La verdad es que cuando uno va a la realidad, visita las regiones, aquí vemos una realidad que es la que representan muchos agricultores, particularmente, así como otras actividades productivas, en que el derecho, en que el agua se utiliza. ¿Cuáles son los problemas? Aquí vemos un programa de INDAP
esto entiendo que es la parte alta de la Concagua, en donde financian obras de conducción, de compuerta. Estamos hablando de gestión, no de la realidad teórica jurídica, que aquí el derecho va a ser para toda la vida. Aquí estamos hablando de personas que tienen problemas de acceso y de infraestructura. De eso estamos hablando. Entonces, yendo ya a una condensación de todas las más de 120 normas que se modifican con este boletín de indicaciones, la verdad es que se advierte desde luego un consenso y un reforzamiento de la necesidad que el Estado se haga cargo del acceso al agua potable a nivel rural, marcando una prioridad absoluta del uso para agua potable respecto a otro tipo de actividades. Sí, aquí como dudas, críticas, a mí me queda particularmente la duda en cómo se aborda la reducción temporal por razones ocasionales cuando se deja fuera a los servicios sanitarios urbanos, porque esto está enfocado solamente, o sea, se marca una exención a que la reducción que pudiese decretar la autoridad o una organización de usuarios solamente podrá quedar eximida esa reducción, por cierto, a los sistemas de agua potable rural, pero no al agua potable, lo cual me genera a mí una contradicción con las normas que están contenidas particularmente en el artículo 314, que regula la situación de escasez. En términos de especulación, se aumenta considerablemente las patentes y porque no se le pone tope, o sea, cada 5 años se duplican y muy particularmente, que ha sido un problema que se ha detectado, que los procedimientos son sumamente complejos, costosos y que cuando se llega a la instancia final del remate de aquellos derechos que no se utilizan por razones formales, muchas veces esos remates no tienen lugar. Y con eso me parece que este proyecto, esta indicación, apunta en el sentido correcto de ponerle coto, límite y eliminar esta especulación. También destacar que una de las artimañas de las salidas que ha tenido este sistema de cobro patente es que quienes no utilizan los derechos no lo han inscrito de manera de verse de bypassear el sistema y cuando llegue la situación de remate no haya ninguna inscripción de dominio en el conservador de bienes raíces. Con esto acá se establece la obligación y la posibilidad que la DGA gatille esa inscripción. Ahora, ¿cuál es el problema? En mi opinión, es que el aumento progresivo del cobro patente tiene sentido en la medida que hayan sido titulares de derechos que no tengan deseos de que definitivamente no haya una voluntad de utilizar la agua. Lo que vemos en la práctica es que por razones diversas muchos proyectos toman muchísimos años en tramitarse, un traslado, el Maipo, 5, 7, 10 años, que es una condición previa, por ejemplo, a la aprobación de una bocatoma que no estamos hablando de una gran central hidroeléctrica, puede ser 10, 20, 30 litros por segundo. O sea, el riego de 50 hectáreas puede tomar hoy día, en términos de permisos, de 1 año hasta, si uno quiere, 5 años y eventualmente 10 años. Entonces, bajo esta ley, tendríamos la misma situación a quien definitivamente pretendió obtener derechos de agua para hacer un negocio, de quien tiene el deseo de cumplir con la ley y no verse bajo el título de especulador. Entonces, aquí no se prevé ninguna, y no es fácil, por cierto, ninguna causal en virtud de la cual se regule la situación de quienes definitivamente ejecutan proyectos, utilizan el agua. En materia de gestión, de muy buena manera se eleva a rango legal la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos a nivel regional. Eso es un instrumento que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, de planificación, de levantamiento de información, y aquí se le asigna un valor aún mayor al reconocerse en la ley. Y también hay una serie de modificaciones que apuntan a agilizar trámites de buena manera. Esto es que la autoridad, la DGA, y la pregunta va a ser después cuántos son los recursos que necesita para poder cumplirlo finalmente, aparte de ponerlo en la ley, es que dentro de un plazo breve, de pocos días, se resuelva si la solicitud que se le presentó es admisible o no admisible y no enterarse 1 año y medio después de que se haya cometido un error en una publicación. Un pequeño regante, a los 2 años, que la autoridad le diga, mire, ¿sabe qué? Usted no hizo tal trabajo, parece una mala salida. Bueno, con esto se le pone término, se establecen plazos máximos de 90 y 180 días para que la autoridad resuelva los expedientes,
se le da la posibilidad, que es muy destacable, la posibilidad que se le encarguen a revisores externos debidamente calificados y registrados que puedan elaborar informes técnicos que ayuden a la resolución y análisis de los expedientes. En materia de agua subterránea, hay una serie de normas que hoy día están sumamente bien inspiradas, que apuntan a la reducción temporal de los derechos, mecanismo que hoy día está en la ley, que por distintas razones, estando hace décadas, no se ha utilizado. Es decir, esta gran preocupación que tenemos de que hay eventualmente más derechos de agua otorgados y los niveles de sustentabilidad indican de que se está exigiendo, demandando el acuífero, aquí esa norma que ya está se perfecciona y le da la posibilidad a las organizaciones que determinen esos acuerdos de reducción temporal de distribución con la avisación de un panel de expertos y, en dicho caso, eventualmente ni siquiera se va a requerir de que la autoridad tenga que, tardíamente o cuando ya los problemas se han generado, tener que aplicar estas reducciones. Entonces estamos hablando de un mecanismo que apunta a la sustentabilidad, a la adecuada gestión del recurso hídrico con mucho contenido, lo cual es muy destacable. Cabe la duda en materia de reducción temporal por razones ocasionales, de que, en mi opinión, hay una cierta confusión entre la aplicación de esta medida versus la necesidad de declarar zonas de prohibición y, en dicho caso, habiendo zonas de prohibición, que haya necesariamente que reducir el consumo de agua. La zona de prohibición opera a partir de una situación en la cual hay un desbalance entre derechos otorgados y disponibilidad de agua, pero no necesariamente cuando hay un descenso o un nivel de sustentabilidad que está siendo afectado. Eso personalmente creo que es algo que se puede perfeccionar. En materia de recarga artificial se introduce algo que es novedoso, que es la posibilidad que las organizaciones de usuarios, comunidades, juntas de vigilancia, puedan aprobar este tipo de proyectos. Ahí la duda que me cae es cuál es la capacidad técnica de recursos financieros para poder resolver, aprobar un proyecto de esta naturaleza que podría perjudicar a terceros. No me queda claro si definitivamente a la DGA se le obvia en la aprobación de este tipo de proyectos, que es muy distinto al trámite posterior que el otorgamiento de los derechos que se pudiesen generar a partir de estos volúmenes infiltrados, de la naturaleza del proyecto y que este proyecto efectivamente cumpla con todos los estándares. Eso en materia de recarga artificial. En materia de tramitación, como ya adelanté, hay varios avances en materia de eficiencia en los procedimientos, en la posibilidad de incorporar a revisores externos, de que se publiquen en la transparencia, de que en todas las solicitudes debidamente publicadas en el sitio web de la autoridad y, por último, legalmente establecer la posibilidad de que las resoluciones que dicte la autoridad puedan ser recurridas y, como tenemos una ley de procedimiento administrativo sumamente detallada y que protege los derechos de los administrados, bueno, utilizar en este caso ya no la reconsideración, sino más bien la reposición ante mismo autoridad y el recurso jerárquico para ante el director general de agua. En materia de sustentabilidad, otra serie de grandes, yo diría, avances, que es la posibilidad de que se constituyan o que se graben derechos de aprovechamiento de agua con fines de conservación. Esto es un avance que vale la pena valorarlo en aras de la protección del medio ambiente. También se pueden expropiar, hasta la fecha la ley lo único que permite es expropiar por fines de utilidad y pensado fundamentalmente para el abastecimiento de la población, pero aquí también se prevé la posibilidad de que sea por razones de sustentabilidad. Ahora me cabe aquí alguna duda y si los fuera no estoy de acuerdo en que se establezcan límites a los caudales destinados a conservación. O más bien, si es que preventivamente y con la publicidad del caso, esos antecedentes estén con todos los fundamentos técnicos disponibles para todas las personas, bueno, que en estos planes regionales o planes de gestión a nivel de cuenca estén eventualmente contenidos estos límites de caudales que pueden y deben proteger la sustentabilidad. En materia, y con esto ya voy terminando, en materia de institucionalidad, hay dos grandes avances que en materia del panel de expertos y el comité
interministerial. El panel de expertos, yo diría para todos quienes hemos estado hace muchos años debatiéndonos de qué manera fortalecemos la institucionalidad de agua, hay una línea de trabajo que apunta a tener una opinión experta, objetiva, y aquí yo creo que en una buena medida lo recoge. Son 5 personas de reconocida experiencia, estamos hablando de más de 10 años, en materias ambientales, de recursos hídricos, que tienen por objeto apoyar a la autoridad del Estado en la toma de decisiones con un foco fundamentalmente en materia de sustentabilidad. Ahora, ¿cuáles en mi opinión son las falencias que muestra esta primera indicación? Los recursos. Aquí puse un caso de comparación del panel eléctrico, en que la remuneración... Perdón, termino. Los miembros del panel eléctrico tienen una remuneración de 15 millones de pesos por mes, y aquí estamos hablando de una remuneración de poco más de 2 millones y tanto de pesos para una materia que, me imagino yo, para muchos de nosotros es igual o más importante, por cierto, que lo eléctrico, y por la necesidad de la gran toma de decisiones que va a traer consigo una reforma de esta naturaleza. O sea, estamos hablando de un panel que tenga las capacidades técnicas, económicas, financieras para poder funcionar de manera adecuada. Bueno, voy a pasar rápidamente al panel interministerial. La comisión, esto es algo que opera en la práctica, pero no tiene una regulación legal, lo cual también es destacable. Y por último, como reflexiones finales, la verdad es que las propuestas que presentó el Ejecutivo a través de este boletín de indicaciones me parece que van a atacar los problemas respecto a los cuales hay consenso que hay que resolver. En la especulación me parece importante el mejoramiento del procedimiento, no así el incremento sin tope de las patentes, muy particularmente en aquellos casos en los cuales estamos hablando no de quienes hacen negocios con los derechos de agua, sino que quienes desarrollan proyectos, y es una realidad importante atender, y ahí se podría hacer algo por la vía de precaver suspensiones del pago durante tome el tiempo de la obtención de los permisos. En tercer lugar, la institucionalidad me parece que es un gran avance. Creo que todavía queda mucho por hacer. Hay un estudio del Banco Mundial que apunta a otras soluciones más de fondo, una subsecretaría, pero esto yo creo que es una línea de trabajo relevante. En materia de gestión, ya lo detallamos, hay dudas en algunos aspectos, pero también mejoran los procedimientos. Pero lo último, y con lo cual me quisiera quedar, es que aquí debiese haber un foco en la discusión legislativa en el agua, en quienes realmente utilizan los proyectos, en el acceso al agua potable, y cuáles son los problemas hoy día si uno va a las regiones del centro-norte: infraestructura, sistemas de agua potable rural que tienen pozos deficientes, que no cuentan con derechos de aprovechamiento de agua, que llevan en ocasiones décadas con situaciones precarias de suministro. En materia de permisos, traslados, bocatoma, hoy día son la razón para que algunos aparezcan en el listado de patentes y en consecuencia aparezcan como especuladores cuando en rigor no lo han sido, no lo son. Resolución de conflicto, la autoridad es necesaria. Yo diría que aquí, en materia del panel de expertos, que se dé un paso más y que ojalá no se quede en la recomendación, que tenga mayores atribuciones. Y por último, la fiscalización, que es algo que este Congreso aprobó hace un año atrás, y ese es uno de los grandes desafíos que afecta al agua, a la disponibilidad de agua, al acceso equitativo y a atacar definitivamente a quienes estén actuando al margen de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Yo voy a plantear mi opinión sobre la indicación sustitutiva, pero desde una perspectiva del proceso en el cual estamos. Porque la verdad es que ya llevamos un año, todo el año 2018, en audiencias públicas,
y la verdad es que no se están tomando las decisiones que hoy día se tienen que tomar. Lo primero que quería señalar, presidente, particularmente para los que no eran senadores cuando empezó este proyecto de ley, es que es una moción parlamentaria del año 2011, no es la única. Entre el año 2005, que se aprobó la reforma anterior, y el año 2011, habían aproximadamente 10 propuestas de reforma del Código de Agua. No es porque no hubieran problemas o porque había un caso o dos casos de éxito en el cual una junta de vigilancia llegó a acuerdo con una minera. La verdad es que esos aproximadamente 10 proyectos de reforma entre el año 2005 y el año 2011 implicaban que había un problema estructural con el Código de Agua y con la situación de los recursos hídricos. Y por lo tanto, yo diría que no sigamos con el tema de amorigerar una situación crítica y donde hemos llevado aproximadamente 8 años. El proyecto esta moción es del año 2013. El año 2014 el gobierno de la presidenta Bachelet, mediante indicación, en octubre de 2014 la patrocinó. Acá está la senadora Rincón hoy día. En ese momento ella estaba a cargo de las relaciones entre el gobierno y la Cámara y el Parlamento y llegó con esta indicación de patrocinio. Y obviamente ahí ustedes ven qué es lo que ha ocurrido con esta moción. Fue aprobada en la Comisión de Recursos Hídricos el 2015, el 2016 en la Comisión de Agricultura, a fines del año 2016 la Comisión de Hacienda, después en la Sala de la Cámara, después en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Llevamos 8 años desde el ingreso y 6 años de tramitación. Parte importante de lo que hoy día aprobó la Comisión de Recursos Hídricos y que aprobó esta comisión en general fue aprobado por unanimidad. No hay conflicto en todos los temas, en muchos temas hay un acuerdo. Entonces, no aminoremos de que el especulador, que esta Junta de Vigilancia llegó a acuerdo con esta minera. Ese no es el tema. Hay un problema real y yo creo que el país está esperando hace bastante tiempo. Y yo creo que aquí hay una responsabilidad política de este Congreso Nacional. Yo me alegro que estén acá personas que han tenido un seguimiento histórico de estos temas, ya sea en el gobierno o en comisiones de recursos hídricos, en la medida en que cuentan con ciertos antecedentes. Y la verdad es que es súper complejo para la sociedad civil encontrarse con una indicación sustitutiva de este gobierno que prácticamente borra parte importante de las reformas importantes estructurales al Código de Agua. Muy rápidamente, las reformas de fondo. Acá Carlos Esteves planteó algunas de ellas, particularmente la primera, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Hay un tema tremendamente importante que se pierde en esta reforma y que voy a ver en detalle, que es la priorización de uso de las aguas. Es muy distinto reconocer y garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento que establecer prioridades en los usos. Y vamos a verlo en detalle después. Después hay una discriminación positiva de los sectores de subsistencia. Y claramente el proyecto anterior establecía usos esenciales que eran prioritarios y los usos de lucro tenían una segunda prioridad, pero lo primero era lo primero. Y este es un cambio de fondo, es lo que está por lo demás en todas las propuestas de reforma, tanto constitucionales como del Código de Agua desde el año 2005 en adelante. Después están los requisitos para la sustentabilidad ambiental, y acá yo diría que, vamos a verlo también en detalle, la indicación sustitutiva lo toma. No obstante, hay bastantes limitaciones y bastantes recortes de lo que había en la moción parlamentaria aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos y en general por esta comisión. Y después está el tema del carácter para los nuevos derechos como concesiones de largo plazo, el establecimiento de causales de extinción y de caducidad. Claro que hay especulación, Matías, porque la verdad es que si alguien no inscribe los derechos para que no le cobren patente y no los usa por miles de años, claro que no será porque tiene algún problema psicológico, sino que claramente está especulando porque no lo está inscribiendo para no pagar. Entonces hay problemas serios. Yo creo que tenemos que sincerar ese tipo de situaciones. Hay un perfeccionamiento del sistema de patentes que es tremendamente importante en la moción
Y creemos que es algo que no tomó tampoco la indicación, que establece un plazo límite y facilita la regularización e inscripción de los derechos de agua. Llevamos desde el año 81 un proceso de regularización que ha sido un fracaso. Y acá se establece un procedimiento administrativo y colectivo para que las personas que no han regularizado puedan regularizar, que es tremendamente valioso. Entonces, estas son las reformas de fondo en las cuales llevamos 6 años de tramitación, presidente, y yo quiero llamarle la atención de que nos parece tremendamente preocupante que esto se pretenda borrar con un nuevo texto. Y acá hice un comparado, no voy a irme en detalle de cada uno de los temas. Este primero ya lo trató bastante en extenso Carlos Esteves, el artículo 5º. Solamente arriba está la indicación, la moción aprobada por la Cámara y por la Comisión de Recursos Hídricos y en general por esta misma comisión. Y abajo está la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Reconoce, obviamente, las funciones del agua, pero no establece prioridad entre dichas funciones. Establece que el Estado debe velar por el equilibrio de los usos ambientales y del agua como bienes y servicios, es decir, los usos comerciales o productivos. Mantiene la garantía del derecho humano al agua, pero no lo prioriza. No lo prioriza desde la perspectiva de los fundamentos. Después aparece una serie de excepciones que facilitan, pero no hay una priorización de este tema. No incluye priorización de los usos, no incluye lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos ancestrales a las aguas en los territorios indígenas, que sí reconocía la moción. Y coincido con los comentarios que señala Carlos Esteves en el sentido de que hay una especificidad del derecho de uso doméstico y lo define en el artículo 20, pero la verdad es que está súper acotado y está acotado a aguas superficiales. Esto debiera, obviamente, definirse más anteriormente. En relación a los derechos, claramente la reforma, y esto es importante señalarlo porque muchos senadores incluso nos han preguntado, no, bueno, pero la reforma aprobada extingue todos los derechos de agua. No, la reforma aprobada, la moción, reconoce y mantiene el carácter perpetuo de todos los derechos que existen hasta el día de hoy. La innovación que hace es aquellos nuevos derechos a partir de la aprobación de esta ley que serían concesiones temporales, como originalmente está en el Código de Agua. No nos olvidemos que el vínculo con la propiedad la hace el artículo 19, número 24 de la Constitución. Entonces, acá yo creo que es súper importante también verlo con una cierta claridad. Y estos nuevos derechos son concesiones. Concesiones son bienes públicos, como son las concesiones mineras, como el borde costero, etcétera, etcétera, por un plazo de 30 años, renovable. Usted puede renovar 3 años antes de que se le venzan los 30 años, puede renovarlo. Entonces, no hay esta demonización de la falta de certeza jurídica. Me preocupa tremendamente que se disfrace con esas palabras. Y acá los problemas que tenemos en la indicación sustitutiva es que obviamente refuerza la Constitución y el carácter de dueño de los derechos de agua, elimina la categoría de las concesiones definitivamente, elimina la exención por la extinción por no uso que se había aprobado en la moción. Y hay otro problema que nos preocupa, es que establece la expropiación en caso de conservación o de usos domésticos y lo vincula con la ley 2136 sobre expropiaciones, donde se le da un carácter de pago por daño patrimonial en aquellos casos donde se expropia un derecho para elementos que constituyen función social de la propiedad, que es protección del medio ambiente o derecho al agua potable y saneamiento. Lo que obviamente no tiene que ver con una categoría de propiedad que está vinculado a un patrimonio de alguien, como puede ser su casa, su auto, sino que tiene que ver sobre un bien de uso público.
Después hay una serie de elementos de la moción aprobada que establece la obligación de informar sobre captación y restituciones, obliga a las mineras a informar sobre las aguas halladas y justificar su uso. Se prohíbe las extracciones de acuíferos que alimentan vegas y bofedales declarados amenazados, degradados o sitios prioritarios. Esto desaparece en la propuesta de reforma. En el artículo 55 se permite eliminar los humedales directamente. Y las palabras son, claro, recuperar terrenos húmedos y pantanosos. Se plantea de esa forma, pero eso en términos ambientales significa un permiso para eliminar los humedales. Entonces, aquí hay una especie de doble estándar en la redacción que es tremendamente peligroso. En el artículo 56 se refuerza lo existente en las aguas del minero, se pone además como primer inciso, como si fuera lo más importante, y después se pone todo lo que tiene que ver con la posibilidad de cavar para el agua potable y saneamiento. Se dispone la información, pero no en todo caso y la justificación del uso, sino que las empresas mineras, cuando ya ha pasado el año, tienen que informar qué es lo que utilizaron. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Qué utilidad tiene ese que pasado un año, ex post, la empresa minera tenga que informar de lo que usó? Entonces, hay una serie de argumentos. Después, en el 58, permite efectuar exploraciones en terrenos privados en zonas que alimentan áreas de vegas, pajonales y bofedales de Arica a Coquimbo, con la autorización de la DGA, pero lo permite. Entonces, hay una utilización, nosotros estudiamos artículo por artículo, hay una utilización de las mismas palabras, pero el enfoque y finalmente el resultado de la redacción como está puesta prácticamente invalida los niveles de protección que se están estableciendo. Entonces, se usan ciertos términos para parecerse a la moción anterior, pero finalmente cuando uno ve el resultado, ve que se pueden secar los humedales, que se pueden entregar derechos de aguas en los humedales, que no se protegen los humedales declarados amenazados o degradados, etc. No hay en la reforma, eso lo de arriba es lo que se aprobó, que aprobó las distintas comisiones, tanto en la Cámara como en el Senado. Y la verdad es que acá la información, que es a todo evento en la moción aprobada, aquí es solamente en el caso de áreas de restricción o áreas de prohibición, pero no en todos los casos. Y lo que nosotros requerimos en Chile para sostener planes de cuenca y balance de cuenca es que todos aquellos usan el agua y devuelven el agua tienen que informar, porque si no, ¿cómo vamos a manejar los planes de cuenca y sobre qué información se va a trabajar, sobre qué información va a trabajar el panel de expertos para establecer la actualización de un plan, sobre qué base de información van a actuar los consultores técnicos que se establecen en esta ley? Entonces, acá hay una restricción, de la información, que es una información pública que nosotros consideramos grave. Creemos, creemos que en el caso de los usos no extractivos, donde la reforma establece un título 10 nuevo, creemos que es positivo en la medida que establece más claramente una categorización de aguas de usos no extractivos. No obstante, nosotros hicimos también la comparación de cada una de las, digamos, de las políticas reales de gestión. Y la verdad es que mirando la sumatoria de los usos no extractivos de la moción parlamentaria es mucho más fuerte en términos ambientales que la sustentabilidad, los niveles de sustentabilidad débil que tienen cada uno de los artículos del título 10 sobre usos no extractivos. Tenemos, voy a tratar de, no sé cómo lo puedo agrandar ahí, si alguien me ayuda. Ahí no, agrandar el cuadro como para que se vea.
ni yo veo y ustedes menos. En los artículos 62 y 63, bueno, se ve y se aprobó, se define lo que es afectación de un acuífero en la moción, que nosotros creemos que es tremendamente importante y se facultaba la autoridad para intervenir, y en el 63 limitada y pone condiciones a las autorizaciones en los puntos de captación. En la indicación sustitutiva en ambos artículos y en el 61 autoriza una franja de menos de 200 metros para las distintas extracciones de agua subterránea. Deja abierto esa posibilidad. Y la verdad es que nosotros creemos que 200 metros ya es el mínimo, es el piso mínimo para este tipo de extracciones, y no debiera flexibilizarse esa medida, sino que más bien pues, continuarla como piso y poner mayores distancias, pero no menores distancias entre un pozo y otro. Y en el 62 elimina la definición de afectación de acuífero. Y la verdad es que esto es tremendamente importante porque no hay una definición productiva en el caso de la moción, sino que hay una definición ambiental, hidrológica, de qué es lo que es afectación del acuífero. Y nosotros creemos que es esa la definición que debe mantenerse para un buen funcionamiento de cualquier digamos, cuerpo técnico, llámese panel de expertos o llámese de consultoras registradas. En el artículo 129 bis hay un establecimiento de excepción del pago de patentes en el caso de la moción aprobada para comunidades agrícolas, campesinos INDAP, indígenas, comunidades indígenas y áreas protegidas. En el caso de la indicación sustitutiva, exceptúa el pago de patentes exceptúa el pago de patentes de los servicios sanitarios rurales, las comunidades agrícolas y los fines no extractivos, pero curiosamente no exceptúa el pago de patentes a los indígenas y a los campesinos INDAP. Y ahí habría un retroceso tremendo en el sentido de que hoy día uno de los temas de poder hacer ese cambio es que hoy día las comunidades indígenas están teniendo que pagar patentes por no uso de agua, lo mismo que los campesinos INDAP. Y curiosamente también nos preocupa que exceptúa y vuelve a recuperar dos incisos que la moción había eliminado, que curiosamente se exceptúa el pago de patentes para derechos no consuntivos de 100 litros por segundo de Arica a la metropolitana y de 500 litros por segundo para el resto del país, sin explicación alguna. ¿Por qué propietarios de 100 litros por segundo o de 500 litros por segundo no van a pagar patente? Entonces, acá yo creo que realmente hay un retroceso que no tiene nada que ver con el espíritu de la moción ni de la misma indicación sustitutiva que volvió a aparecer. Lo mismo para la excepción del pago de patentes para derechos consuntivos de 10 litros por segundo de Arica hasta la región metropolitana y de 50 litros por segundo para el resto del país. O sea, cualquier persona que tiene 50 litros por segundo no quiere usarlos, no quiere inscribirlos, no paga patente, no tiene ningún sentido. Nos preocupa también en el caso de una pérdida de avances que había en la moción parlamentaria, en el artículo primero transitorio, exceptuaba a los indígenas de la obligación de regularizar derechos de agua. ¿Y esto por qué? Porque de una u otra forma, al estar establecido en territorios indígenas, había en el artículo 5 un reconocimiento de los derechos ancestrales de los indígenas sobre las aguas. En el artículo 2 había el avance de exceptuar de la causal de caducidad por no inscripción en el conservador a los servicios sanitarios rurales, las comunidades agrícolas, las áreas protegidas y las comunidades indígenas, y eso se levanta, es decir, no continúa en la indicación sustitutiva. Y finalmente en el cuarto transitorio, que exceptúa de la suspensión del ejercicio de derecho a comunidades agrícolas, pequeños productores indígenas, comunidades indígenas y en cuencas declaradas agotadas, y esto no se toma en la indicación sustitutiva. Estos tres elementos transitorios, de una u otra forma, conversaban con la priorización de uso, y por lo tanto había una discriminación positiva en el trato a sectores de subsistencia, a sectores de uso de subsistencia. Finalmente,
Las indicaciones del sustitutivo del Ejecutivo, como señalaba Matías Desmadril, tiene propuestas institucionales. Y acá, en artículo 137, establece un registro de revisores externos. Es decir, la DGA tendría que externalizar funciones dentro de los informes técnicos, en el proceso de otorgamiento, etcétera. Y aquí la verdad es que no hay mucha explicación de la función, de los rangos de confiabilidad, de los requisitos de estos revisores técnicos. Entonces, no sabemos si es una externalización de la función técnica perpetua de la DGA o más bien este registro de revisores va a operar en un momento preciso, que es en casos de regularización, por ejemplo. Y nosotros creemos que eso debiera aclararse. Nosotros creemos que algunas cosas pueden externalizarse, pero externalizar completamente las funciones técnicas del organismo técnico nos parece un sinsentido, y menos con el presupuesto que acompaña el proyecto de ley. En el artículo 293 bis, Quater, Quinques, etcétera, y siguiente, está el panel de expertos que toma funciones técnicas de gestión de cuencas, criterios técnicos para extracciones, prohibiciones, restricciones, escasez, etcétera. Nosotros creemos que es una buena medida en el sentido de un organismo técnico independiente que supervise criterios técnicos, pero la verdad, y también lo señalaba Desmadril, con ese tipo de remuneraciones no se asegura la independencia de los miembros del panel de expertos, ni el blindaje de los miembros del panel de los intereses de los incumbentes. Con 15 UF por sesión y un máximo de 100 UF, si es que sesionaran muchas veces en el mes, la verdad es que no da por dónde. Y por lo tanto, perfectamente, un cuadro técnico que tiene aproximadamente 300.000 pesos por sesión y 2 millones al mes, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de estar blindado de otro tipo de intereses. En el artículo 293 ter establece un plan estratégico de recursos hídricos por cuenca con una actualización cada 10 años. Nosotros creemos que es importante que esto se eleve, esto existe hoy día, pero se eleve en rango legal. Creemos que es positivo también el Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en recursos hídricos, aunque con los recursos que están en el proyecto de ley no sé de dónde. Y finalmente se establece una comisión interministerial de recursos hídricos con obras públicas, agricultura, desarrollo social, medio ambiente, minería, energía, economía, fomento y turismo, con una serie de atribuciones y de definición y de toma de decisiones que nos parece en algunos casos adecuado y en otras preocupante. ¿En qué sentido? Nosotros hemos visto que hay una necesidad de una comisión interministerial que supervise y coordine la gestión de las aguas y que asegure que no haya interferencia o inconsistencias en la regulación, pero entregar demasiadas atribuciones a esta comisión interministerial, donde tenemos a Ministerio de Desarrollo Social, Medio Ambiente, en una situación absolutamente minoritaria en relación a los ministerios productivos como Agricultura, Minería y Energía, es crónica de una muerte anunciada que va a pasar lo mismo de la Comisión Interministerial del Ministerio de Medio Ambiente, donde finalmente las peleas de aprobar los proyectos son entre los ministerios económicos y los ministerios de protección ambiental. Entonces creemos que sí, una comisión interministerial con el objeto de articular y coordinar las políticas públicas sobre el tema, pero no en cuanto a tomas de decisiones que pudieran volver la balanza hacia los usos productivos del agua en desmedro de la protección ambiental y en desmedro, obviamente, de los derechos sociales o de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Sara Larraín y para concluir le vamos a dar la palabra a Gloria Alvarado de FENAPRO. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Me acompañan... ¿Sí? Una interrupción. Lo que pasa es que habíamos acordado 2 sesiones de audiencias, pero también no nos alcanza para efecto que el Ejecutivo hagamos su intervención. Entonces yo voy a proponer que tengamos 2 sesiones más, o sea, en total 3. Estamos invitando podríamos decir,
a instituciones que tienen visiones críticas y visiones favorables a la indicación del Ejecutivo para que escuchemos todos los puntos de vista. Tendríamos 2 sesiones más y la tercera sesión, entonces empezaríamos a votar las indicaciones. Por tanto, vamos a tener 2 sesiones más y vamos a tener un espacio más para que además el Ejecutivo pueda explicar el detalle. Perdón, tiene la palabra. Decía, me acompañan dirigentes de la 5ª, de la 6ª, de la 8ª y de la 10ª región. Por favor, el puntero. Bueno, me voy a saltar esta lámina que es de la presentación nuestra. Con respecto al tema que nos convoca, tenemos un código, bueno, sabido que fue elaborado en un tiempo de abundancia, favoreciendo la privatización, el mercado del agua, la separación del agua de la tierra. Dado el escenario de sequía por varios años, se ha comenzado a discutir una reforma, ¿no es cierto?, con avances, con retrocesos, que lleva 8 años. Y algo que nos parece interesante es que por primera vez habla del agua potable rural. Varios artículos en beneficio del agua para el consumo humano y para los usos de subsistencia. Una reforma que, si bien no cubre todas las necesidades del sector agua potable rural, pero está con una clara intención de reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, la protección al entorno natural, su conexión con las aguas disponibles, los territorios y los usos que tiene este recurso, junto a la extensión temporal de los derechos de aprovechamiento de agua que se han dispuesto a 30 años, considerándolo como un pilar fundamental del modelo de gestión de agua. También a tono con el derecho humano al agua declarado por la ONU, el ODS 6, cambio climático, que no está ahí escrito, y bueno, y principalmente por el escenario de escasez hídrica, lo que ha producido hoy día y está produciendo muchos conflictos. Desde nuestro sector tenemos bastante preocupación con respecto de toda la problemática que hay hoy día. Se había avanzado en la modificación de la reforma anterior. El artículo 5 original es muy escueto en términos de definición de lo que es el agua. Sin embargo, hoy día, ¿este es el puntero acá? No, perdón. Ya, me quedo ahí. Se había avanzado, como digo, con respecto del derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado, la preservación ecosistémica, la disponibilidad del agua, sustentabilidad del acuífero. También se había avanzado con el artículo 5 bis, que siempre prevalecerá, ¿no es cierto?, el uso para el consumo humano de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Es decir, habla de priorización solamente en tiempo de reducción temporal del agua. Abajo, en amarillo, el artículo 5 ter, para funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá reservar agua. Todos esos artículos iban en claro beneficio de un servicio de agua potable rural en términos del derecho humano, y acá las indicaciones sustitutivas reconocen el acceso al agua potable como un derecho humano, pero no lo garantiza, no lo prioriza, pues se aplicaría solo a la hora de establecer limitaciones en el ejercicio de los derechos de agua. Es decir, solamente cuando haya casos de redistribución redistribución de agua o reducción temporal de agua, pero no en la constitución de los mismos. Ello no constituye una solución al problema central, no da aplicabilidad al derecho humano al agua, porque solo lo estaría garantizándolo en tiempos de escasez. Por otro lado, también vamos a seguir compitiendo con todos los grandes solicitantes de derechos de agua a la hora de solicitar los nuestros, en circunstancias que nosotros estamos solicitando derechos de agua para el consumo humano. Bueno, resta atribuciones al Estado, la DGA solamente arbitrará, ya se ha mencionado en la ponencia anterior. Y bueno, y con respecto de la última inciso del cuadro verde, a la izquierda, dice que los servicios sanitarios rurales podrán aprovechar transitoriamente las aguas solicitadas hasta 12 litros por segundo. Eso estaba ya aprobado. Sin embargo, en esta propuesta de indicación sustitutiva se retira de cuajo. Solamente en el 141 lo señala nuevamente, pero con un montón de restricciones que son inviables para que un servicio de agua potable rural las pueda cumplir.
Con respecto de la reforma propuesta, el artículo 6, inciso 2 de la propuesta anterior, cambia el carácter de los nuevos derechos de aprovechamiento de agua, los que serán temporales y otorgados como concesiones de largo plazo, ¿no es cierto?, a 30 años. Y acá la indicación sustitutiva lo elimina, se mantiene la perpetuidad. Cuestión que nos preocupa mucho, pues no entendemos, en estos momentos pues hay un grave problema de crisis hídrica. El artículo 6, yendo a la izquierda de nuevo, el 6 bis, establece causales de extinción y caducidad, es decir, las aguas que quedarían libres para ser reservadas, la DGA las podría constituir como derecho para uso de subsistencia. Sin embargo, la indicación sustitutiva elimina extinción por no uso, el dueño paga patente, ¿no es cierto?, va a tener el derecho, va a pagar la patente, pero no va a usar el agua. Por tanto, va a permitir que las personas que realmente la necesitan no la puedan usar. Va a estar especulando, en cierto modo, la va a estar guardando. No se establecen tampoco reservas disponibles superficiales o subterráneas y que sobre la DGA pueda también constituir derecho de aprovechamiento para el uso de subsistencia. Yendo a la izquierda, exceptúa a comunidades indígenas de obligación de regularizar los derechos de agua y acá la indicación sustitutiva elimina el reconocimiento de derechos ancestrales de agua en territorios indígenas. Aquí está la comparación, ¿no es cierto?, entre un cuadro y otro. Luego tenemos la frase final, refuerza el carácter de bien público y propiedad pública, y aquí la indicación sustitutiva refuerza la constitución y carácter de los derechos para no afectar la certeza jurídica de los titulares de recursos hídricos. Esto como un incentivo productivo. Nosotros sentimos que habiendo una tremenda crisis hídrica, el Estado está pensando en desarrollo y crecimiento versus las necesidades de las comunidades que claman por agua para el consumo humano. De hecho, ayer había una marcha en Valle Hermoso porque la gente está con grandes necesidades de agua, tienen muchos problemas en la quinta región, cuarta. Definitivamente sentimos que la certeza jurídica no dialoga con el derecho humano al agua. Con respecto a la reforma propuesta, artículo 20, inciso final, dice se posibilita la extracción de agua de vertientes o nacientes cordilleranas para consumo humano. Y yendo en el que está abajo, el inciso 56.2, van en la misma sintonía, que los APR podrán cavar pozos en suelo de la organización o de sus integrantes para hacer uso de aguas subterráneas para consumo humano. El de arriba es superficial, el de abajo es subterráneo. Sin embargo, en la indicación sustitutiva, el artículo 20, inciso cuarto, dice que cualquier persona natural puede extraer aguas provenientes de vertientes, nacientes cordilleranas y todo lo demás. Perdón, solo habla de personas naturales, no jurídicas. También lo mencionó el señor Esteves. Aquí deja fuera los servicios sanitarios rurales, lo que nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos que asegurar el agua, tenemos que tener agua para poder atender a la población. El artículo 56 bis va igual de la propuesta del Ejecutivo. Cualquier persona natural puede cavar en suelo propio para satisfacer usos de subsistencia. Solo habla de personas naturales, no jurídicas nuevamente. Es decir, deja fuera los servicios sanitarios rurales. Luego, el artículo 20, inciso 6 y 56 bis, inciso 3, dice que para el ejercicio del derecho tiene que haber una resolución de la DGA que determine el caudal máximo de extracción por cada caso. Y más, tiene que haber una recomendación de un panel de expertos en recursos hídricos. Ustedes comprenderán que si hay una necesidad urgente de subsistencia, ¿se podrá esperar una resolución de la DGA? ¿Se podrá esperar la recomendación del panel de expertos? Mientras tanto, la gente se nos muere. Con respecto al artículo 56, obliga a las mineras a informar sobre aguas halladas y justificar su uso. Esa era la propuesta. En el artículo 56 ter, la DGA directamente o a través de la respectiva comunidad de agua subterránea requerirá a los dueños o titulares de pertenencias mineras que exploten aguas halladas en sus labores un informe exponiendo la extracción total del agua subterránea del año anterior. La pregunta es, ¿quién sabe si el aprovechamiento de estas aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos? ¿Habrá que esperar un año para saber recién cuánta agua utilizaron las mineras? La DGA podrá limitar dicho uso si hubiera grave afectación del recurso, pero tendrá que esperar un año para recién saber qué es lo que ha ocurrido en ese acuífero.
Hoy día no hay un balance hídrico actualizado, no hay un catastro real y certero de los derechos de aprovechamiento de agua. Hay cuencas con decretos de escasez hoy día. La información no es fina en este sentido y esta indicación claramente privilegia solo las aguas del minero, eliminando toda condición o limitación a este ejercicio, lo que nos preocupa bastante. Con respecto el artículo 62 ter, declarada el área de restricción de forma excepcional y previo informe de disponibilidad, la DGA podrá conceder derechos consultivos en carácter de provisional, en la medida que no se afecten los derechos preexistentes y o sustentabilidad del acuífero. Habla de derechos provisionales que pueden transformarse en definitivo en algún momento, pero sin ninguna prioridad para el consumo humano. Tampoco lo señala en el artículo 63, inciso final. Dice transformar en definitivo los derechos provisionales constituidos de mayor antigüedad. Es decir, esto tampoco dialoga con el derecho humano al agua. Hoy, además, se están entregando derechos sin importar a quién y para qué se van a utilizar. Con respecto de la disposición transitoria que está abajo de la imagen, dice que quedan exentos de caducidad los derechos de aprovechamiento de agua otorgados a servicios sanitarios rurales. También señala que los servicios sanitarios rurales quedan exentos de suspensión del ejercicio por cuenca agotada. Y esta disposición transitoria los elimina. Es decir, nosotros no tenemos acá exención alguna. Y otras que van en el mismo sentido también, porque se están mirando desde una prisma de arriba, se podría decir, pero no aterrizando a la problemática que tenemos nosotros abajo. Hoy día, y a eso me refiero con este paisaje, hoy día tenemos gran extensión territorial de plantaciones de paltos, olivos, mandarinas, uvas, en circunstancias que ocupan gran cantidad de agua. Esto es con riego tecnificado subsidiado por el Estado de Chile, en donde comunidades aguas abajo o que comparten el mismo territorio no tienen agua potable. También estamos conviviendo con grandes plantaciones de eucaliptos, ¿no es cierto?, y pinos que consumen gran cantidad de agua, tanto en su crecimiento como en la edad madura. Vemos acá con mucha tristeza a la derecha que hay agricultores que están viendo morir sus terrenos, ¿no es cierto?, de productividad agrícola familiar. Vemos abajo que estamos viviendo todos varias zonas con camiones aljibe, con 50 litros, que es una cantidad insuficiente para una persona. También vemos acá el lago Aconcagua seco, terminando con la fauna y la capacidad de riego de esos ríos. No es el único, son muchos más. También tenemos muchas bombas colgadas, pozos secos de nuestro servicio de agua potable rural en Chile. Por eso digo que hay que visitar las zonas para realmente ver cuál es la situación crítica. A eso me refiero, mirar aquí abajo el escenario que es muy crítico. Todo esto provoca un rechazo social, por eso que mucha gente, hay muchos conflictos, la gente se está levantando con respecto de esto. Esto es una verdadera bomba de tiempo y aquí el Estado tiene que poner atención. Pareciera que los números importan más que las personas. Mientras que se dinamiza la economía, no importan las externalidades que podría producir la gestión privada de las aguas. Es decir, no importa si la gente a la derecha tiene problemas, lo importante es que crezcan los números. Las cifras históricas hoy día y la proyección sobre disponibilidad de agua en Chile han variado sustantivamente en estos últimos 30 años. No somos capaces hoy día de asegurar el desarrollo del ciclo hídrico de las aguas para el corto plazo, menos lo vamos a poder asegurar para las futuras generaciones. Y estamos pensando en crecimiento, desarrollo. Con el fondo de la laguna de Aculeo, acá seca, nos preguntamos de qué lado está el Estado. ¿Está al lado de los empresarios o al lado de los habitantes, al lado de la vida? Nosotros no estamos en contra de los empresarios. Lo que queremos en el fondo es que haya un equilibrio entre productividad y vida, entre productividad y sostenibilidad ambiental. Hoy el Estado está comprando derechos de agua particulares para otorgar a comunidades sin agua, cuando estos particulares la obtuvieron de forma gratuita. Esto es como irrisorio, en realidad
que está sucediendo hoy día. Es verdad que se necesita, pero que se esté comprando algo que se regaló, y esto se está haciendo con plata de todos los chilenos. Hoy se está gastando muchos recursos para camiones aljibe, en vez de buscar soluciones definitivas. Estas soluciones definitivas, obviamente, hay que hacerlas, obtenerlas con un ordenamiento territorial que se necesita al respecto. Hoy estamos viviendo un periodo de extraordinaria sequía, pero se podría mantener por muchos años, y el Estado está con escuálidas facultades de intervención. Sentimos que es como un mero espectador, sabiendo que el sobreaprovechamiento de las aguas puede poner en grave peligro la sostenibilidad y la sustentabilidad del acuífero. Una reforma que está orientada al aseguramiento de la disponibilidad de las aguas para fines productivos y extractivos, sin una consideración ambiental y social. En definitiva, nosotros, dado que consideramos que es un verdadero retroceso, FENAPRO Chile no está de acuerdo con las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo. Para terminar, voy a mencionar algunas demandas de nuestro sector. Bueno, que se consagre, proteja, promueve, se garantice el derecho humano al agua, pero que quede bien definido. Algunos servicios sanitarios rurales están utilizando derechos de aprovechamiento en cuencas que están agotadas y no tienen sus derechos de agua inscritos. Que los servicios sanitarios rurales obtengan de inmediato los derechos de aprovechamiento de agua a su nombre, que quede establecido en un artículo transitorio. Eso para nosotros es muy importante, porque de esa forma nos va a asegurar el agua para el consumo humano. Que haya priorización a la hora de solicitar los derechos de agua, que no tengamos que competir con los grandes empresarios cuando nosotros estamos solicitando lo mínimo, que es para el consumo humano. Que se le exija medición a todos por igual, no solo en áreas de restricción, el deberá por el podrá. Hoy día nosotros a nivel nacional se nos puede medir toda la cantidad de agua que producimos, que sacamos de los acuíferos a través de los macromedidores. ¿Por qué el resto también no podría tener sistemas de medición? Todos debieran medir, sobre todo en esta situación problemática que hay en Chile. Que se realice fiscalización, se asignen más recursos, más profesionales a nivel nacional. Que los derechos provisionales que se le otorgan a un servicio sanitario rural pasen a ser definitivos. Estamos hablando de consumo humano. Me refiero en caso de hacer la declaración en áreas de restricción, y no que se vayan a un pozo común para remate. Que la protección de nuestros pozos sea superior a lo menos 500 metros a la redonda. Hoy día 200 metros es insuficiente. Hoy día, con toda la escasez que hay, nuestros pozos están quedando desprotegidos. Y hoy día es necesaria una mayor protección. Además que la ley señala que para los servicios sanitarios rurales podría haber una excepción. Así que, por lo tanto, nosotros solicitamos que esto sea atendido. Que se realice un ordenamiento territorial para lograr el equilibrio ecosistémico que se necesita. De esa forma, como decía adelante, se podrá ordenar también el desarrollo del país. Que los derechos que nos están usando deban pagar patente. Algunos tienen obras de captación, por tanto, se considera como derecho usado, por lo tanto, no pagan la patente. Que se realice una radiografía finita de los derechos de aprovechamiento de agua, los que están inscritos en la DGA, en el Conservador de Bienes y Raíces y en los tribunales, porque hay algunos que ni siquiera se sabe cómo están inscritos, por lo tanto no hay un catastro de ello. Por lo tanto, nosotros consideramos que es total y absolutamente necesaria una modificación a la Constitución. Artículos 19 y 23 en lo que refiere a propiedad. Necesitamos que se democratice el agua, trabajar por el bienestar y desarrollo de los territorios, pero con equilibrio, con respeto a las personas. De esta forma podremos salvar las cuencas y acuíferos que hoy día están amenazadas, cerradas algunos, y hacer un modelo de desarrollo más humano y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria Alvarado. Yo quiero agradecer a cada uno de los asistentes, de nuestros invitados e invitadas que han hecho una gran exposición sobre la evaluación de la reforma, la propuesta del Ejecutivo. Agradecer al señor de Madrid, a Carlos Esteva, a Gloria Alvarado, a Sara Larraín por esta exposición. Ha concluido la hora de nuestra comisión y, por cierto, como dijo el presidente, vamos a continuar en las próximas sesiones escuchando a algunos invitados y también una sesión especial para conversar con el Ejecutivo. Muchas preguntas que nos quedan en el tintero, pero por cierto, con el tema de tiempo no vamos a poder formularlas ahora. Senadora Rincón, ¿tiene
Es otro tema, muy bien, pero voy a dar por cerrada la sesión. Antes de que la cierre, Presidenta, me sumo a sus palabras de agradecimiento a las presentaciones. Respecto al proyecto de ley de plaguicidas peligrosos, el informe que nos mandó la biblioteca, yo mandé respuesta a todos, deben haberla tenido, pero me gustaría que pudiéramos pedir formalmente que se complemente, porque lo que se nos mandó no dice relación con lo que necesitamos saber. Muy bien, ¿hay acuerdo de solicitar entonces un informe complementario? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.